Vamos a analizar el siguiente ejercicio sobre funciones compuestas. En este caso me dan dos funciones f y g. La función f es una función cuadrática, x2 más 3x, y la función g es una función radical, x menos 1. Y me piden probar que la compuesta entre f y g evaluada en 5 es igual a la función g evaluada en el valor 101. Vamos a ver dos formas de demostrar o probar que esto es cierto. O sea, que la compuesta entre f y g evaluada en 5 va a dar el mismo resultado, la misma imagen, que si evaluamos la función g en el valor 101. Vamos a comenzar entonces a plantear lo siguiente. Recordemos que la compuesta entre dos funciones f y g se define de la siguiente forma. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a partir de un gráfico, una representación de la compuesta entre f y g. Cuando dicen f compuesta con g, entonces están funcionando en esa compuesta, en esa operación, dos funciones, f y g. La función que está a la izquierda, en este caso, que es la g, va a ser la función exterior, y g, la que aparece más a nuestra derecha, es la función interior. Y me dice entonces la definición de la compuesta entre f y g, que es la función g evaluada en f en x. Quiere decir, a partir de dos conjuntos a y b, donde a va a ser el caso donde va a estar el dominio de la función inicial, y b el conjunto de llegada, donde está la imagen, vamos a tomar la función g. Esta va a ser nuestra función g. O sea, repito, cuando dicen f compuesta con g, primero evalúo g y después evalúo f. Y comenzamos a evaluar g primeramente. Fíjense, queremos buscar la compuesta evaluada en 5. Por lo tanto, comenzamos como elemento del dominio el valor 5. Pero evaluándola en g. Y evaluamos g en 5. Podemos hacerlo aquí. G evaluada en 5. Sería tomar la función g, que es raíz, en este caso, de x menos 1, y lo evaluamos en 5. O sea, sustituimos la x por 5. Y nos quedaría que la función g evaluada en 5 va a ser igual a raíz 5 menos 1, me daría 4. Esta raíz es exacta, podemos extraerla, y la raíz de 4 es 2. Quiere decir, tenemos entonces que la función g evaluada en 5 nos va a dar como imagen 2. O sea, 5 es el elemento del dominio de g y 2 es elemento de su rango o su imagen. A partir de aquí podemos evaluar cualquier valor para g y buscar su imagen. Pero como queremos buscar la compuesta entre f y g, primero aplicamos g y después aplicamos f. De un conjunto B a un tercer conjunto C. Donde ahora f va a partir de B y va a llegar a C. Fíjense que f parte de B a donde llega g. Por eso la imagen de g es el dominio de f. Y entonces lo que hacemos ahora, f la evaluamos en el valor que nos dio g. Vamos a evaluar entonces f en el valor que nos dio g. En este caso nos dio 2. Y f evaluado en 2 sería 2 elevado al cuadrado más 3 por 2. Subiendo el 2 donde está la x. Repito, evaluando f en 2, que es la imagen de g. Esto me daría f en 2 sería igual, 2 al cuadrado es 4, 2 por 3 serían 6, y f en 2 me daría 10. Ya tenemos ya aquí entonces g en 5 y f en 2. Entonces lo que hemos hecho aquí, que este valor da 10. Y entonces el elemento que va desde 5 hasta 10 es la compuesta entre f y g, evaluada en 5. Es decir, que f compuesta con g, evaluada en 5, nos dio nuevamente 2 en g, y a partir de 2 nos dio 10. 10 es la respuesta de la compuesta entre f y g. Esto es viéndolo desde el punto de vista de la definición con el gráfico, aplicando meramente g y después aplicando f. Es decir, 5 se transforma en 2, 2 se transforma en 10, y por lo tanto 5 se transforma en 10, partiendo de g. Si hacemos el mismo análisis, pero ahora con la definición de función compuesta,
debemos tener 10 también como resultado. ¿Quién es f compuesta con g en x? Recuerden, f es la función exterior, la que está a la izquierda, y g es la función interior. Y me dice la definición, que es igual, voy a escribirlo aquí, va a ser igual a la función exterior, que es f, evaluada en la función interior. Esto es lo que me dice la definición de función compuesta. Esto me va a quedar f evaluada en x. Para mí ahora, g en x va a ser el dominio de f. Fíjense que la imagen de g ahora es el dominio de f. Es decir, la imagen de g va a ser el dominio de f. Y entonces sustituyo en la f, la g en x por f. Me quedaría entonces g en x al cuadrado más 3 por g en x. Lo que hemos hecho es sustituir g en x en f. Digamos, usted quiere buscar f en 1. ¿Qué hace? Escribe 1 al cuadrado más 3 por 1. F en 2, 2 al cuadrado más 3 por 2. F en 3, 3 al cuadrado más 3 por 3. F en a al cuadrado más 3 por a. F en g, g cuadrado más 3g. Y ahora lo que hago es sustituir la función g. Esta función g me quedó al cuadrado. Quiere decir, la función g es raíz cuadrada de x menos 1. Pero g está al cuadrado. Quiere decir, g al cuadrado. Venlo aquí. Más 3 por g de nuevo, que sería raíz de x menos 1. ¿Qué va a darme aquí? Aquí simplifico la raíz con el cuadrado, propiedad de las raíces, se extrae x menos 1 más 3 veces la raíz de x menos 1. Esto no se puede reducir más, y esta es la compuesta entre f y g en forma general. Ahora bien, vamos a verificar quién sería la compuesta evaluada en 5. O sea, f compuesta con g evaluada en 5. Sería aquí. Sustituir aquí por 5. 5 menos 1 más 3 por raíz de 5 menos 1. Esto daría 5 menos 1, 4. 5 menos 1 es 4. Raíz de 4 es 2. Por 3 me daría 6. Y 4 más 6 me daría 10. Hemos verificado que f compuesta con g evaluada en 5 nos da 10. Sería otra forma de comprobarlo. Y me dicen que debe ser igual a g en 101. Pues sencillamente, yo creo que cabe aquí. Vamos a hacerlo aquí. G evaluada en 101 debe darme igual que la compuesta. Quiere decir, debe darme 10 también. Vamos a ver si es verdad. G evaluada en 101. Aquí no hablo de compuesta, simplemente hablo de la función g. Sería sustituir la x por 101 en g. Me daría raíz de 101 menos 1. Esto me daría raíz, al restar daría 100, es una raíz exacta y daría 10. Hemos probado entonces que g evaluado en 101 es igual a 10, que es igual a la compuesta de f y g evaluada en 5.